Recibimos al abogado penalista José Ugaz Sánchez Moreno en vista de la experiencia que tiene de larga data, porque fue nombrado como procurador anticorrupción. Se creó esa figura con usted, en realidad esas funciones, en la época de Alberto Fujimori. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y estamos ante un acontecimiento, una decisión parlamentaria que algunos comparan con lo que sucedió a fines de los años 90 con la destitución de jueces constitucionales. Explíquenos por qué es grave, por qué, desde su punto de vista, el voto adoptado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, es decir, 15 votos a favor, 3 contra y 2 abstenciones, recomendar que se revoque, que se destituya a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, es decir, a los que sancionan y nombran jueces y fiscales, y también autoridades electorales. ¿Cuál es la gravedad institucional política del asunto? Buenas noches, Fernando. Buenas noches. La gravedad está centrada en el tema de la independencia de poderes e instituciones autónomas en este país. Si un poder como el Congreso, que ya ha venido cooptando otros espacios como el de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, todo lo que ha ocurrido con la SUNEDU, todo comenzó con la SUNEDU, exactamente, sí. Ahora pretende capturar una institución que es álgida en materia de selección de magistrados y procesamiento y sanción a aquellos jueces y fiscales que incurren en irregularidades. Yo creo que perderíamos el tiempo discutiendo si es falta grave. Ya se ha dicho todo lo que había que decir respecto de estos pretextos que han buscado, que la edad de la magistrada, que si el comunicado invocando a la reflexión es una falta grave o si cumplieron o no con entregar su informe a tiempo. Creo que lo que está detrás de todo esto, y ya se ha desnudado con lo que ha ocurrido el día de ayer, es una conspiración en la que conjugan prejuicios ideológicos, se han dado la mano aquí los extremos para atentar contra el centro político con una serie de adjetivos. Caviar sobre todo. Caviar sobre todo, pero además otros intereses subalternos que yo pondría en el lado de la inmoralidad, es decir, la búsqueda de la impunidad. Se están curando en salud para las investigaciones penales. Más de 80 congresistas tienen investigaciones penales en este país. Es decir, que de una manera u otra depende de la Junta, porque puede ella revocar a los jueces que ven los casos que le interesan. Exactamente. Y además de carambola, le dan una mano a la fiscal de la Nación que está en una pugna con la Junta porque no quiere ser investigada. Gran paradoja. La jefa de la institución que por mandato constitucional tiene que investigar a todo el mundo en este país, se niega a ella a ser investigada cuando rápidamente podría despejar las dudas que sobre esos cargos hay en su contra. Y entre esos intereses subalternos entonces están los intereses de la inmoralidad, es decir, la búsqueda de la impunidad para no ser sancionados por un lado, y de otro creo que un interés de tener una posición de ventaja para las futuras elecciones, porque no hay que olvidar que la Junta Nacional de Justicia también tiene un rol que jugar en ese aspecto. Y muchos de los que hoy día se están dando la mano en esta situación son los que alentaron la tesis frustrada del fraude. Imagínese usted... Que se han aliado con los que ganaron las elecciones. Exactamente. Pero imagínese usted que una nueva elección en la que resulten perdedores los intereses que hoy van a controlar la Junta Nacional de Justicia alegue que efectivamente ha habido fraude con órganos electorales que le resulten propicios. Esto sería pues realmente devastador. Bueno, usted tiene una visión clara, política, contundente de lo que ha sucedido, ni siquiera quiere entrar en el análisis jurídico de los argumentos, pero los he enumerado muy bien, los 3 que se han enumerado. Tampoco quiere entrar en el tema del procedimiento, esta figura extraña. Podemos hacerlo, pero el tiempo de su programa es tan valioso que no vamos a repetir lo que ya repitió. Vamos a ver qué escenarios se abren desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista supranacional. Mire, en el caso local, evidentemente lo que va a ocurrir, yo creo que esto ya es un hecho, vendrán pues las componendas de último minuto de siempre y probablemente logren los 87 votos, lo que vendrá es que... ¿Para retirar a los 7 o ahí se podrán hacer concesiones? Yo no veo que este Congreso tenga mucha capacidad de reflexión, yo creo que más bien están en una arremetida en la que el mensaje es nosotros hacemos lo que creemos que debemos hacer y no nos interesa lo que piense la opinión pública, la prensa, la oposición. Y menos la Comisión Interamericana. Ah, bueno, eso ya en el ámbito internacional podemos ver todo lo que ha ocurrido el día de ayer. Es importante. El alto comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, estamos hablando de la máxima instancia a nivel global, ha dicho que esto es una afrenta a la independencia judicial y que el Perú debería tener cuidado con lo que está haciendo. Cosa similar a la que ha dicho
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ciertamente es un enemigo de quienes están promoviendo esto y que por eso están buscando que el Perú se salga de la competencia del sistema interamericano. Y ya no le voy a listar todas las organizaciones democráticas de países como Estados Unidos y varios países de Europa que han venido expresando que lo que está ocurriendo es no solamente un acto inconstitucional, sino una afectación a un aspecto neurálgico de la democracia, como es el balance de poderes. ¿Qué ha sucedido en otros países? Porque lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Guatemala, que todavía está en discusión, ¿no? Si llega o no a la presidencia el que fue elegido. Bueno, pero mire con quién nos estamos comparando últimamente. Sí, ¿no? Con Venezuela, donde no le permiten a Corina Machado ser candidata cuando claramente tiene el favoritismo del país. Nicaragua, que acaba de expulsar a 12 sacerdotes al Vaticano. Que los sacó de la cárcel, ¿eh? Los ha sacado de la cárcel, pero no al obispo. Y finalmente, falta pues que nos comparemos con Guatemala, donde hay una fiscal de la nación, de la mano de un fiscal y de un juez, que se niega a aceptar el resultado electoral y que se ha secuestrado las ánforas electorales de ese país con un resultado clarísimo a favor de quien va a ser el nuevo presidente. Por lo que veo, usted da por descontado que se contarán con los 87 votos. Yo creo que salvo alguna sorpresa de último minuto, sí, porque partidos o grupos, agrupaciones políticas como APP, que de la boca para afuera siempre dicen que están del lado de la democracia, etcétera, que sería un error. A la hora de los votos o se ponen de costado, absteniéndose, o finalmente terminan votando a favor. Está claro que Fuerza Popular y Perú Libre se están dando la mano en esto y que después los otros grupos que tienen más bien intereses ¿usted cree criminógenos, digamos, están que se va a detrás de reproducir el mismo proceso que se llevó a cabo con Amurús, que terminó blindándosele? Bueno, Amurús es el último caso, pero fíjese, precisamente el día de ayer que ha salido el dictamen solicitando 20 años de prisión para el congresista Díaz Monago, el autor de una violación de una empleada del Congreso en su propia oficina, fue este Congreso el que lo quiso blindar y que le dio la oportunidad de seguir asistiendo al Congreso sin tomar ninguna medida. Si es que no interviene la Fiscalía de la Nación, este señor no estaría donde está hoy día. Entonces, creo que han llevado al extremo la capacidad grotesca de blindaje y protección. Ya no le voy a hacer toda la lista de los mochasueldos y los que ponen parientes en el Congreso y los que distraen fondos que les son donados para su propio beneficio, los viajes a distintas partes del mundo, la cobranza que hacen de emolumentos que corresponden a cuando deberían estar en semanas de representación. Es decir, la lista es interminable. Pero, señor Ugas, usted dice que no hay capacidad de reflexión de parte de la mayoría que está tomando esta decisión, pero ¿no serán lúcidos suficientemente para darse cuenta que esto puede llevarlos a tener un perjuicio electoral grave, que estas cosas le pueden pasar cuentas de una campaña electoral? Mire, yo quiero hacer un símil sin ofender, por supuesto, pero cuando alguien va a cometer un delito, un delincuente, nunca hace el cálculo de que va a ser sorprendido y enviado a prisión. En su razonamiento siempre está el hecho de que va a salir victorioso de la decisión. Pero manifiestamente acá hay una tal reacción nacional e internacional que es un mensaje. Ten cuidado, porque te puede pasar como ya le pasó a Alberto Fujimori hace 25 años. Sí, pero hay que tener en consideración también que estamos en una situación de crisis de representación política con la cual el electorado, ya hemos visto, cuando vamos a las urnas podemos hacer una barbaridad como elegir a un candidato como Pedro Castillo o cualquier otro que sea un antisistema, y eso podría hacer que en un cálculo político distorsionado o de repente no tanto, digan, bueno, en esta crisis, aunque hagamos lo que hagamos, siempre vamos a hacer una mejor opción que estos candidatos. De acuerdo. Entonces veamos, aunque no quería usted hablar sobre aspectos jurídicos, ¿qué posibilidades de reacción tienen los miembros de la Junta Nacional si fueran destituidos? Porque usted dice que no se ha respetado el debido proceso, que no se han dado garantías básicas de un procedimiento que defina qué significa causa grave y cómo se está probando que se ha cometido. Si esto es así, ¿qué recursos tiene institucionales para reaccionar ante una eventual destitución? A nivel nacional creo que todas las puertas estarían cerradas ya, lo que quedaría simplemente es ¿Porque intentar... también el Tribunal Constitucional? Bueno, pero el Tribunal Constitucional ya ha adelantado en algún fallo que el Congreso es absolutamente autónomo y que las decisiones judiciales no pueden afectar sus decisiones.
Por lo tanto, yo creo que a nivel nacional la situación la tienen bastante complicada y lo que quedaría es ver las posibilidades de una instancia supranacional donde pudieran recurrir, como han recurrido, entre otros, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que ha recibido una medida cautelar a su favor. Sí. ¿Usted piensa que tras la motivación de quienes han decidido así, hay a la vez una motivación judicial, tantos jefes y tantos congresistas y tantos dirigentes políticos con procesos judiciales complicados, y al mismo tiempo una estrategia electoral, una decisión tomada en la perspectiva de las elecciones del supuestamente 2025? O 26? Sí, me resulta bastante claro. Hay que ver quién preside el Congreso. Un personaje que ha apoyado una ley que lo beneficia a él personalmente con prescripciones de investigaciones penales. Una persona que está sacando un beneficio de impunidad por un acto de clarísimo conflicto de interés en su condición de congresista, de apoyar una iniciativa legislativa que lo va a favorecer a él, que además han intentado varios otros, algunos lo han conseguido y otros no. Incluso hasta Cerrón ha invocado esa norma para tratar de escabullirse en su última sanción. No se le permitió usarla, pero intentó, sí. Sí. Ahora, cuando el Pleno discuta esto, ¿está obligado a escuchar el punto de vista de los 7 miembros de la Junta o ya no? Yo no soy especialista en derecho parlamentario, no me atrevería a hacer una afirmación en ese sentido. Entiendo que va a haber un informe en minoría y lo que sí tendrá que hacer el Pleno es evaluar ambas posiciones, pero no tengo claro si es que hay una instancia procedimental para que puedan ir los miembros de la Junta a ejercer su derecho de defensa. De los argumentos que se han usado, por más que usted haya dicho que no quiere tanto entrar en los argumentos jurídicos, hay el tema de la edad, ¿no? El artículo de la Constitución dice, para ser candidato, para ser miembro, hay que tener entre 45 y 75 años, para ser miembro. Es una formulación un poco equívoca, porque a la vez puede referirse para poder ser elegido o para ejercer las funciones. ¿Cómo argumentaría usted si tuviera que defender que se está haciendo una interpretación sesgada de ese artículo constitucional? Mire, ya esos argumentos han sido exhibidos incluso por el propio, ahora en campaña en contra, ex magistrado Blume, ¿no? Que ha dejado las consideraciones jurídicas para convertirse en un agresivo persecutor de caviares, ¿no? Lo dice permanentemente cada vez que sale a los medios. Pero él, cuando hizo la evaluación de esta candidata, le dijo que su permanencia iba a ser por el término de su mandato. 5 años y no 8 meses. No estamos hablando de una carrera de largo aliento, sino es un nombramiento acotado por un plazo determinado. 1. 2. En este caso, la Junta Nacional hizo una consulta a Servir. Servir es la instancia que ha creado el Estado peruano, no en este gobierno, no en el de Vizcarra, sino mucho tiempo atrás, precisamente para tener una opinión técnica en materia de servicio público. Y Servir le dijo a la Junta Nacional de Justicia que esto no afectaba el mandato completo de la magistrada. Ahora, la crítica es que Servir no tiene el rango que la faculte a interpretar eso, que se ha debido consultar a otras instancias. Aún así sea cierto, y le agrego una más, cuando el defensor del pueblo juramenta a la magistrada, hasta el 25. La hace hasta el final de su periodo. Pero supongamos que es verdad que hay aquí un hecho controversial. La pregunta es, ¿tomar una decisión asumiendo una interpretación es una falta grave? ¿Es un hecho delictivo? ¿Es un atentado contra la Constitución? Eso que dicen, sí. Evidentemente no. Todos tenemos capacidad para poder... Ahora los congresistas dicen, nosotros somos los únicos que tenemos capacidad para interpretar las normas. Si eso fuera así, no existiría la carrera del derecho, no existiría el sistema judicial. Y evidentemente aquí la Junta ha ejercido una facultad de interpretación de una norma. Si se equivocaron, será evaluado y en su momento se tomará una decisión específica sobre esta magistrada. Pero eso no se puede utilizar como un argumento para descabezar a toda la Junta por haber tomado una decisión que ellos consideran que tiene base legal y que hay apoyos, y varios calificados opinantes en materia legal les han dado la razón. ¿Qué significa que la Comisión de Justicia que ha elaborado el informe que ha aprobado, lo haya aprobado con cargo a redacción? Explíqueme qué significa eso. No, es que eso no tiene explicación. Pues eso realmente da cuenta, primero, de la presión que están haciendo para ir contra el reloj y tratar de sacar esto a como dé lugar. En segundo lugar, es de una falta de seriedad que ya le pone la cereza a esta torta. Porque han tomado una decisión sobre un debate
no han visto conclusiones, no han visto... Un informe tiene varias partes. Una de esas partes tiene que ser hechos, lo que se ha luego vienen los análisis todas las conclusiones, y después vienen las conclusiones. Sí. Si esas conclusiones no están en blanco y negro, ¿qué es lo que se aprueba? ¿Quién mañana da fe por mérito de las actas y del debate que eso es lo que se aprobó? Evidentemente eso no tiene ningún amparo legal y por supuesto mucho menos una práctica constitucional en el Parlamento similar. Yo quisiera, cambiando relativamente de tema, solo relativamente, que me diga una palabra sobre el caso Amurús, porque hemos visto las contradicciones en que ha incurrido respecto de su participación en una fiesta lamentable que culminó con un crimen, como hemos visto hasta la saciedad. Pero sin embargo ella es ahora la presidenta de la comisión que debe elegir al juez constitucional que falta. Si hubiera necesidad de un símbolo de las contradicciones, estamos ante un récord, ¿no? Es una situación más que creo que exhibe las miserias de este Congreso, ¿no? La señora puede haber asistido a una fiesta en la que ocurrió un hecho criminal en el que ella aparentemente no ha tomado parte, pero incurre en una sucesión de mentiras y además es una de las impulsoras de esa reunión y luego miente y dice que no, pero a eso se le suman otros cargos por los cuales la Procuraduría la ha denunciado, ha pedido una investigación hace algunas horas, que es el nombramiento de 8 personas vinculadas a su pareja sentimental, que ella niega que sea su pareja sentimental, el hecho de haber viajado en época de semana de representación y haber cobrado como si hubiera estado efectivamente ejerciendo esa representación y, digamos, este blindaje del que ha sido objeto, al igual que en el caso del presidente del Congreso, lo único que evidencia es lo que decíamos hace un momento, que al Congreso no le importa en absoluto su imagen, no tiene un mínimo de decoro ni de pudor. Si hacemos un símil con lo que ha ocurrido en Madre de Dios con este cantante, hay pues una clara impudicia. Que hizo desnudarse a una mujer para tener más éxito comercial en su show musical. Y después señala que no es consciente de lo que estaba ocurriendo. Eso es impudicia. Y yo creo que en este caso de la política también hay mucho margen de impudicia. ¿Por qué es que la solicitud de investigación a la señora Amurús es formulada por la Procuraduría y no por la Fiscalía, por ejemplo? Bueno, la Fiscalía es el titular de la acción penal y puede iniciar investigaciones de oficio. Sí. Pero la Procuraduría ejerce la representación del Estado. Si la Fiscalía no abre una investigación de oficio, el abogado del Estado tiene la prerrogativa de ir al Ministerio Público y decir: abra usted una investigación porque aquí hay hechos que merecen ser averiguados, ¿no? De acuerdo. Usted se refirió a las fricciones que habían habido entre la Junta Nacional y la fiscal de la Nación, y la Fiscalía de la Nación, la fiscal específicamente, ¿no? Porque sabimos que la Junta tenía, entre otras cosas, a su cargo investigaciones de la señora Benavides, que solicitó y obtuvo que no pudiese ser investigada, ¿no? ¿Cómo interpreta usted? ¿Desde cuándo es imaginable que pueda haber una tal fricción entre la Junta Nacional de Justicia y la fiscal que fue nombrada por la Junta? Lo primero que yo diría es que quien representa al Ministerio Público o al Poder Judicial tiene que tener una imagen y una trayectoria intachable. Lamentablemente, la meritocracia en este país se ha ido degradando tanto que hoy día no nos llama la atención que las máximas autoridades en casi todos los niveles tengan acusaciones de plagio. Se han graduado o han obtenido grados copiando, haciendo una práctica o realizando una práctica claramente contra la ética, por lo menos intelectual y académica. Entonces, quien representa instituciones claves en un sistema democrático no pueden estar bajo sospecha. Y si mañana alguien acusara al presidente del Poder Judicial o a la fiscal de la Nación o a un ministro, el primer interesado o interesada en que eso se aclare debería ser el aludido y correr y decir: yo no tengo nada que ocultar, acá está mi tesis, estos son los documentos con los que yo he trabajado, estas son mis notas, aquí están los jurados que me evaluaron, etcétera, etcétera. O si la acusan de haber favorecido a su hermana moviendo a una fiscal o descabezando a los fiscales de los cuellos blancos, en fin, hay una serie de elementos de sospecha a su alrededor. Siendo la máxima autoridad, debería ser, y además teniendo todos los recursos a su disposición del Ministerio Público para aclarar estos temas, ¿por qué se niega a ser investigada y lo que quiere es bloquear estas investigaciones? Y claro, encuentra
en primer lugar, a un juez o una autoridad judicial complaciente, luego la Corte revierte esa situación y le dice esto no está debidamente motivado y el juez nuevamente, la jueza nuevamente vuelve a insistir en que la Junta no la puede investigar. Esto, yo no sé, no conozco los argumentos de fondo, pero por lo menos da muy mal aspecto. Señor José Ugaz, muchas gracias por haber pasado revista a algunos de los aspectos de nuestra vida institucional y su relevancia judicial y eventualmente penal. Ojalá que de todo esto y después de un fin de semana de apaciguamiento salga una transición hacia mejores tiempos para la vida pública de nuestro país, porque tenemos las noticias de la economía de hoy, que es un reflejo en parte de la incertidumbre que genera nuestra clase política y los efectos de nuestra institucionalidad. Muchas gracias por estar acá y muy buen fin de semana. Vamos a hacer